Reporte 100. Este día, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación está convocando a votar la propuesta de suspender labores a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto en protesta por la reforma judicial. Es decir, entre 1,600 y 1,700 juzgadores van a votar hoy si se van a paro indefinido a partir del próximo miércoles como protesta a la reforma planteada por el Ejecutivo y que está en discusión en la Cámara de Diputados, aunque este lunes ya hay reportes de trabajadores de circuitos judiciales en el Estado de México, Nuevo León, Coahuila y Yucatán, que en los primeros minutos de este lunes han iniciado ya paros de labores en algunos circuitos judiciales del Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Yucatán, pero hoy votan los jueces y los magistrados si se van a paro total el miércoles. Está con nosotros el magistrado adscrito al segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del quinto circuito, de aquí en Hermosillo, Manuel María Morteo Reyes. Magistrado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias. Sí. Muy bien, gracias. ¿Ya votó usted? No, todavía no. ¿Cómo va a ser la votación? Bien, la votación es un procedimiento interno que se está planteando por parte de la Asociación de Jueces y Magistrados de Circuito. Esta se va a realizar a través de un sistema electrónico que contamos por parte de la asociación con instrumentos del correo oficial institucional que tenemos, y de esa forma vamos a poder emitir un voto de manera secreta y directa. Si la mayoría vota por irse a paro, ¿qué va a pasar el miércoles? Bien, pues en principio el paro está iniciándose por un descontento que hay principalmente de la base trabajadora. Ya tienen bastantes semanas desde que está empezando todo este asunto de la reforma judicial, los supuestos foros a los que fuimos convocados, y la falta de diálogo o la ausencia del mismo, mejor dicho, ha causado una gran inconformidad, yo le diría molestia, de parte principalmente de la base operativa, de los trabajadores del Poder Judicial, y también compartida de alguna manera con los titulares. O sea, somos parte de una institución autónoma, independiente, que se está viendo afectada no solamente por la pretendida reforma, sino por muchas otras cuestiones accesorias, ¿no? Que son las que detonan de cierta manera este descontento. Sí, es decir, hay dos momentos. Uno, trabajadores operativos del Poder Judicial que están realizando manifestaciones y que se están inconformando. El viernes pasado hubo una manifestación aquí en Hermosillo, aquí en Luis Encinas. Y el otro momento es donde jueces y magistrados votarán hoy si se van a paro el próximo miércoles. Claro. Y bueno, en caso de que los magistrados y jueces decidan ir a paro votando este lunes, ¿qué va a pasar el próximo miércoles? ¿Se para todo el Poder Judicial? Bien, en eso está la propuesta. Sí. En principio, quiero dejar claro que los titulares del Poder Judicial de la Federación, yo creo que en su totalidad, nadie quiere un paro de labores. Sí. Nadie. O sea, nadie lo quiere en esos momentos, ni nunca. Somos profesionistas totalmente comprometidos con nuestra función. Hemos sido objeto durante no solamente estos recientes años, durante muchos años hemos sido objeto de ataques, intimidaciones, incluso atentados a algunos compañeros por hacer nuestro trabajo, simplemente por hacer que se respete la ley, que se cumpla la ley, sea quien sea. Entonces, últimamente se ha intensificado esos ataques en nuestra contra, pasando primero por cuestiones políticas. Cuando estaba en una campaña, pues es entendible, siempre se busca al electorado para poder ganar alguna simpatía o votos, pero los ataques se están incrementando ya de manera bastante considerable, al grado de que ya está en riesgo la integridad, la vida de algunos compañeros, y también cuestiones laborales, ¿verdad? Porque los magistrados, jueces y el personal operativo, pues también somos ciudadanos de este país, tenemos también derechos, nos afecta las mismas problemáticas que a cualquier persona, y sobre todo los riesgos que representa una reforma
tan grave como la que se está proponiendo. Sí, si votan por irse a paro el próximo miércoles, el motivo es la reforma judicial, sería un paro principalmente, sí, indefinido. ¿Qué es lo que le piden al Poder Legislativo? Bueno, en principio el Poder Legislativo tiene una gran responsabilidad en estos momentos. El tema que se está discutiendo es un tema mayor, es un tema de gran responsabilidad. Los grandes problemas del país que requieren también de funcionarios que estén a la altura de estas responsabilidades, sobre todo en la toma de decisiones. A los legisladores ya se les ha comentado en diversos foros, escuchen las razones por las cuales los tribunales están hablando. Los magistrados y los jueces normalmente hablamos a través de nuestras sentencias. El problema es que estos personajes no leen las sentencias o no las quieren leer, porque ahí, en ellas, exponemos claramente cuáles son las razones de las decisiones que tomamos, siempre apegadas a la ley, al derecho, y sobre todo para poder garantizar la seguridad jurídica, la paz social. La desgracia o lo problemático es que no se leen esas sentencias. Sí, hay, por ejemplo, entre sus colegas magistrados, entre los jueces, Manuel María Morteo Reyes, magistrado adscrito al segundo tribunal colegiado aquí en Hermosillo, hay intención, en caso de que se apruebe la reforma en los términos en que va, de participar en una elección popular para cargo de magistrado o para otro cargo superior. No lo sé, la verdad no lo sé. Es un tema que no es compatible con la función jurisdiccional. No es compatible, o sea, no hay forma. En mi punto personal, yo no creo que haya forma de participar en ese tipo de procedimientos. Sí. Es una farsa, yo lo veo de esa manera, con todo respeto para quienes la promueven. Es una trampa, es una farsa, porque la decisión y la resolución de los asuntos que se viven en el país no pueden estar a la voluntad de las masas, de las personas. Siempre va a haber una persona afectada, siempre va a haber una persona en desventaja social, económica o de alguna otra naturaleza, y no podemos tomar esas decisiones como las toma el Congreso, por ejemplo. El Congreso sí, porque es su función, esa es su razón de ser, pero eso no les faculta también a tomar decisiones irresponsables y graves para la sociedad. Sí, en términos del día a día, Manuel María, en caso de irse a paro, ¿qué va a pasar con los casos que están ustedes revisando? Bien. Ustedes que son un tribunal de alzada, que es un tribunal que revisa las decisiones de los jueces, por ejemplo, ¿qué pasaría ahí? ¿Se van a suspender los tiempos judiciales? Bien. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué va a pasar si la Fiscalía General de la República, porque estamos hablando del Poder Judicial Federal, les presenta algún detenido? ¿No va a ser posible vincularlo a procesos si hay un paro nacional? Bien, muy acertado tu pregunta. Bien, el paro de labores, nosotros tenemos un marco normativo que establece ciertos asuntos que son de naturaleza urgente. Las detenciones es una de ellas. No solamente porque puede ser detenido un gran capo, o un personaje que pueda ser relevante, peligroso o relevante o famoso, sino también, y yo creo que la razón principal de esta situación de urgencia se debe a que entre esas cientos de detenciones o miles de detenciones que ocurren al día, también hay personas que son detenidas injustamente. Claro. Que al final esa es la función que hacen los jueces de control, controlan las actividades de las autoridades apegado a la ley, para que la persona que fue mal detenida por equivocación, porque hubo siembra de elementos de prueba, porque hubo alteraciones en los hechos, o qué sé yo, pues evidentemente no sean procesados porque hay violaciones graves a sus derechos. Y por otra parte, si la persona evidentemente representa un riesgo para la sociedad porque cometió alguna conducta delictiva, incluso de carácter seria o grave, evidentemente esto da lugar a que se dicte, pues primero una calificación de legal de la detención y posteriormente, una vez que se cumplan las formalidades, una vinculación a proceso. Este tema no se afecta con el paro. Estos temas, los temas de desapariciones forzadas, porque cuando hay desapariciones, las personas pueden acudir al Poder Judicial Federal
hacer un trámite para que se busque en todas las dependencias a ciertas personas. Y así hay una serie de asuntos que son graves, urgentes, las quejas, hay unas quejas de 24 horas contra suspensiones que son también temas muy urgentes. Esas siguen operando en su normalidad porque representa una cuestión que puede generar efectos de difícil o imposible reparación. Sí. ¿Qué casos sí se van a parar entonces? En caso de que se apruebe el paro, ya sea por el personal operativo o por los titulares, sería el trámite ordinario, el trámite normal de los asuntos, que es la resolución de los asuntos habituales. Esa es una medida emergente, es decir, es una medida urgente que nadie quiere en el Poder Judicial Federal, nadie quiere, pero que es al momento, aparentemente, según las discusiones que se han dado en el interior de nuestra institución, como una medida necesaria. ¿Para qué? Para poder llamar la atención de esos legisladores, para que escuchen las razones por las cuales los titulares, los expertos, las barras de abogados, las universidades, los organismos internacionales están manifestando en contra de esa reforma. Sí. Es decir, es ir en contra de todo. O sea, es claro, es muy claro que esta reforma agravará más la situación de la que ya se vive hoy en el país. Sí, magistrado, hoy a qué hora vamos a saber si se van a paro total el próximo miércoles. Bien, la hora exacta no la sé, ¿sí? Porque es un proceso, somos 1,700 juzgadores, evidentemente en todo el país. Esto toma tiempo, nunca se había hecho en la historia del Poder Judicial. Lo que estamos viviendo es algo inédito, es un ataque muy, muy grave, no solamente a los titulares, a los jueces y magistrados, sino a la sociedad misma. La sociedad con esta reforma queda desprotegida ante cualquier arbitrario en el país. Digo, no llámese a cualquier autoridad municipal, estatal, federal, de cualquier naturaleza. El Poder Judicial garantiza que las autoridades cumplan la ley, que no se abuse de la ley en contra de ninguna persona. Si se destruye la base fundamental del Poder Judicial, que es la independencia de los jueces para emitir sus resoluciones, ya no existe el Poder Judicial. Sí. Puede existir unos edificios, pueden existir personas elegidas de manera popular o de la manera que quieran, pero la función que se va a desempeñar, si no es independiente, ya no va a proteger a ningún ciudadano. Muy bien, entonces estaremos a la espera del resultado de esta votación de magistrados, de jueces que van a decidir este día si se van a paro total e indefinido a partir del primer minuto del miércoles. Esto independientemente de que hay ya otros paros, pero por parte del personal adscrito bien a los juzgados y a los tribunales. ¿Algo que desea agregar, magistrado? Pues solamente hacer la reflexión a la ciudadanía, explicarles cuál es el motivo de estas manifestaciones pacíficas que están haciendo los integrantes del Poder Judicial. Por el lado del personal operativo y los mandos medios, ellos ven como muy peligroso que se destruya la carrera judicial, que es el mecanismo que da ingreso a todos los puestos del Poder Judicial, hasta el de juez y magistrado. Tenemos personas que tienen 10, 15 años de experiencia, con estudios de posgrado, estudiando constantemente y participando en concursos de oposición para lograr ser jueces y magistrados. Con la reforma, todo ese esfuerzo, todas esas experiencias, pues, se destruyen. O sea, es tirar a la basura 30 años de inversiones en cursos, en conocimientos de todas las personas que trabajan actualmente. Y por parte de los juzgadores, la cuestión que nos afecta es la independencia. La reforma prevé un tribunal de disciplina, que es una forma de coaccionar a los jueces para que no resuelvan en contra a los intereses de cierto grupo político o cierto partido político. Y esto es lo más grave, porque al final de cuentas el juez tiene que tener la determinación y el coraje también para hacer valer la ley, a pesar de que pueda ser objeto de destitución, de suspensión o de cualquier medida que se tome en su contra. De tal manera que esto es lo que en realidad mueve este movimiento, que repito, nadie quiere, pero ante
pues el desconocimiento de los legisladores, entre la reticencia a escuchar a las voces de los expertos y la simulación de los foros, es evidente que lo que se busca no es mejorar la justicia, ya lo hemos explicado, lo que se busca es controlar políticamente un organismo que actualmente es independiente. Muchas gracias, Manuel María Morteo Reyes, magistrado adscrito al segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa del Quinto Circuito aquí en Hermosillo. Estamos pendientes. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Que le vaya muy bien. Reporte 100.